Un extraño se sentó a mi lado en el tren. Me entregó un cuaderno. Lo que había escrito me paralizó. Ya había escrito todo sobre mí antes de conocerme. ¿Alguna vez has tenido una de esas experiencias tan extrañas que no sabes si realmente sucedieron o si fueron un sueño? Pues, déjame contarte lo que me pasó en un tren una tarde cualquiera, cuando todo parecía normal, hasta que, de repente, se convirtió en algo que nunca olvidaré. Lo que sucedió me dejó sin palabras y, honestamente, ni yo me lo creo. Después de ese encuentro, mi vida nunca volvió a ser la misma. Quédate hasta el final porque te aseguro que lo que vas a escuchar te hará mirar a los extraños de otra manera. Y, por si no lo sabías, suscríbete, porque a veces los cuentos más raros suceden cuando menos te lo esperas. Aquel día no parecía distinto a ningún otro. El cielo estaba gris, como si se negara a decidir entre la lluvia o el sol. El tráfico era el habitual, coches impacientes, claxones, rostros cansados detrás de los parabrisas. Yo iba en piloto automático. Había terminado una jornada más en la oficina, una de esas donde todo es urgente y nada importa realmente. Subí al tren de las 7:17, puntual como siempre. Me acomodé en mi asiento de siempre, cerca de la ventana. Apoyé la cabeza contra el cristal frío y observé el paisaje urbano convertirse en suburbano, poco a poco. La voz metálica de los altavoces anunciaba las estaciones con una indiferencia casi humana. Todo era rutina. Todo era lo de siempre. Pero había algo sutil. Una sensación. Como si el aire pesara más de lo normal, como si el silencio entre los murmullos de los pasajeros escondiera un mensaje que nadie más escuchaba. Mi cuerpo lo notó antes que mi mente. Sentí una incomodidad en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder y yo ya lo supiera. El tren hizo una parada repentina en una estación secundaria. Nadie bajó. Algunos subieron. Nada fuera de lo común, hasta que lo vi. Un hombre entró y caminó despacio por el pasillo. Lo primero que pensé fue, no lo he visto antes. Y eso fue extraño, porque tomo ese tren todos los días. Reconozco las caras, incluso si no conozco los nombres. Pero este hombre no encajaba. Vestía una chaqueta de cuero vieja, de esas que parecen haber vivido más que uno mismo. Sus botas estaban sucias, como si acabara de caminar por el barro. Tenía barba, gafas oscuras, y una calma desconcertante. Pero lo más perturbador no era su aspecto. Era el hecho de que, al entrar, me miró directamente. Sin vacilar. Como si supiera quién era yo. Como si hubiera venido específicamente por mí. Me removí en el asiento. Fingí mirar el móvil, aunque no podía concentrarme en nada. Lo observé de reojo. No hablaba con nadie, no miraba a su alrededor. Seguía observándome. Y cuanto más lo hacía, más fuerte sentía esa presión en el pecho. Como si su presencia trajera consigo algo que no estaba preparado para enfrentar. Y entonces se movió. No caminó al azar. No buscó un asiento cualquiera. Caminó, hacia mí. Se sentó justo enfrente de mí. Ni a un lado, ni al otro. Justo ahí, frente a mis ojos, como si no tuviera otra opción. Como si ese sitio le perteneciera desde antes de que subiera. Y lo peor fue que, en ese momento, el vagón no estaba lleno. Podía haber elegido cualquier asiento. Pero eligió ese. El mío. Levanté la vista, incómodo. Quería parecer indiferente, pero me temblaba la mandíbula. Él me miraba con una expresión difícil de descifrar, entre curiosidad y reconocimiento. Como si, efectivamente, ya me conociera de algo. O de algún sitio. Pero yo, no tenía ni idea de quién era. Bonita tarde, dijo, con una voz grave, pausada, que sonaba como si no hablara con nadie desde hacía semanas. Asentí. No contesté. No me apetecía hablar, y menos con alguien que me había escogido como su foco sin explicación alguna. Saqué los auriculares y fingí que escuchaba música. Pero no puse nada. Solo quería que pensara que no podía oírlo. Que no podía molestarme. Pero él sabía. Sabía perfectamente que estaba fingiendo. ¿Sigues yendo los domingos al parque con tu perro? Casi se me cae el móvil de las manos. Lo miré fijamente. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué había dicho? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo demonios podía saber eso? ¿Perdón? Fue lo único que logré articular, con un nudo en la garganta. Sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era una de esas sonrisas que dicen, sé algo que tú no sabes. Una sonrisa de poder. Nada, olvídalo. He debido confundirme de persona. Mentira. Sabía perfectamente lo que decía. Sabía lo que hacía.
y sabía que eso me iba a descolocar. Quise preguntarle quién era. Quise levantarme y cambiarme de asiento. Pero no lo hice. Me quedé quieto, congelado. Era como si algo me sujetara desde dentro. Como si una parte de mí supiera que, en cuanto me levantara, todo lo que conocía se iba a romper. El tren siguió su ruta. Estaciones iban quedando atrás. Los pasajeros subían y bajaban. Pero él no se movía. Seguía ahí, sin dejar de observarme. En silencio. Y entonces, justo cuando el tren frenó en una estación más, extendió la mano hacia mí. En ella, un pequeño papel doblado. «Léelo cuando estés solo», dijo. Y sin más, se levantó y bajó del tren. Me quedé mirando el papel durante segundos eternos. Sentía que quemaba, que escondía algo peligroso, algo que iba a cambiarlo todo. Y aunque todo dentro de mí gritaba que lo tirara, lo guardé en el bolsillo. Porque ya no había vuelta atrás. El tren volvió a ponerse en marcha, pero ya nada era igual. Seguía con el papel en el bolsillo, como si llevara encima una granada sin espoleta. No sabía si abrirlo, si leerlo ya, si esperar, pero el corazón me latía tan fuerte que cada latido parecía empujarme a hacerlo. Esperé. No quería hacerlo en público. Sentía que aquello no era para los ojos de los demás. Miré por la ventana sin ver nada. Solo pensaba en ese hombre. ¿Quién era? ¿Cómo sabía de mí? ¿Por qué me buscaba ahora? Llegué a mi estación, caminé hasta casa en automático, y al entrar, cerré todas las puertas y ventanas como si estuviera esperando una tormenta. Me senté en la cocina. Todo en silencio. Solo yo, el papel, y una sensación de amenaza flotando en el aire. Lo desdoblé lentamente. Dentro, escrito a mano con tinta azul desvaída, había una sola frase. No confíes en nadie. Ni siquiera en ti mismo. Nos están observando. Se me heló la sangre. ¿Qué significaba eso? ¿Quién es nos? ¿Quién me estaba observando? ¿Y por qué no debía confiar ni en mí mismo? Volví a leerlo una y otra vez. Busqué algún símbolo, algún nombre, una pista. Pero nada. Solo esa frase, escrita con una letra rápida, nerviosa, como si hubiera sido escrita a toda prisa. Como si quien lo hizo supiera que no tenía mucho tiempo. Y entonces me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. La letra era mía. Esa forma de hacer la E ligeramente inclinada, la S cerrada, el trazo en la R. Era mi caligrafía. No parecida. No similar. Era exactamente mi letra. Me levanté bruscamente de la silla, como si la cocina se hubiera vuelto un lugar hostil de repente. ¿Cómo podía haber escrito yo esa nota? ¿Cuándo? ¿Por qué no lo recordaba? El teléfono sonó. Casi me da un infarto. Era un número oculto. No contesté. Y al instante, otro mensaje. Un número desconocido. Solo decía: te dije que no confiaras. Me quedé mirando ese mensaje durante minutos. Te dije que no confiaras. Así, sin firma, sin contexto. Solo eso. Una frase que parecía observarme desde la pantalla, como si tuviera vida propia. Quise pensar que era una broma. Una coincidencia absurda. Pero ya no había espacio para las casualidades. Encendí el portátil. Si había algo raro en todo esto, necesitaba entenderlo. Recordar algo. Cualquier cosa. Busqué cámaras en la estación. No había acceso libre. Solo registros privados. Así que busqué foros. Había uno, antiguo, lleno de teorías sobre duplicados, ciclos, y algo que me sonaba más a ciencia ficción que a realidad. Las versiones de ti mismo que viven otras vidas mientras tú duermes. Cerré el portátil. Empezaba a notar el peso de la paranoia. No había dormido bien en días. No sabía si estaba al borde de un colapso o de una revelación. Fui al baño a lavarme la cara. Necesitaba verme al espejo. A mí. Al menos, a algo que me recordara que era real. Pero ahí fue donde todo se rompió. En el espejo había un mensaje. Escrito con vapor, en el cristal empañado, como si alguien lo hubiera dejado antes de irse. Tienes que recordarlo. Tú fuiste parte de todo esto. Me quedé helado. No había nadie más en casa. La ducha no se había encendido. No había humedad en el ambiente. No tenía sentido. Y sin embargo, ahí estaba. No sé por qué, pero empecé a recordar cosas que no recordaba haber vivido. Imágenes confusas. Una estación distinta. Una conversación entre dos personas que se parecían a mí. Una habitación blanca, sin ventanas. Voces. Y entonces, otra imagen. Yo mismo, escribiendo una nota. La nota. Esa misma frase. No confíes en nadie.
ni siquiera en ti mismo. Corrí al salón. Abrí un viejo cajón del mueble donde guardaba cosas olvidadas desde hacía años. Y allí, entre papeles viejos, facturas antiguas y algún que otro recuerdo, encontré otra nota. Igual. Misma letra. Misma tinta. Y la fecha. 2 años atrás. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que hubiera recibido esa nota antes, y lo hubiera olvidado? O peor aún, ¿era posible que esto ya me hubiera pasado antes? Me quedé sentado frente a esa nota antigua con la mente en blanco. Era como si mi cerebro luchara por no entender, por no aceptar lo que estaba delante de mí. 2 años atrás. Misma frase. Misma letra. Mi letra. Pero yo no recordaba haber escrito nada. Ni haberla encontrado. Ni siquiera haber vivido algo similar. Oh, ¿y si sí? Empecé a revisar mis propios diarios, correos, archivos antiguos, como si esperara tropezarme con otra pista. Encontré correos enviados a mí mismo. Frases sueltas. Algunos vacíos. Otros con mensajes aún más inquietantes. No pierdas el tren. El del abrigo gris ya te encontró. Revisa la caja de fotos. ¿Quién demonios era el del abrigo gris? ¿El hombre del tren? Corrí al armario del pasillo. Allí estaba la vieja caja de fotos familiares. Llevaba años sin abrirla. Ni siquiera recordaba haberla guardado allí. Al abrirla, no sentí nostalgia. Sentí frío. Algo estaba mal. No eran las fotos de siempre. Algunas imágenes estaban recortadas. En otras, aparecía yo, con personas que no reconocía. Una mujer. Un niño. Luego, en otras, estaba el hombre del tren. Sí, él. Más joven. Con el mismo rostro, la misma expresión. A veces de pie junto a mí. Otras, en el fondo. Observando. Como si siempre hubiera estado allí. Y entonces una foto me paralizó. Era yo, sentado en un vagón de tren, leyendo una nota. Mismo abrigo. Mismo día. Todo igual. Solo que esa foto estaba fechada hacía exactamente 1 año. Me temblaron las manos. Fui al baño de nuevo, me miré al espejo. Me hablé en voz baja. ¿Qué me está pasando? Pero no hubo respuesta. No por fuera. Solo dentro de mí. Una sospecha que empezaba a convertirse en certeza. Esto ya había ocurrido. Más de una vez. Y cada vez, algo se repetía. Algo se borraba. Algo se escapaba. Empecé a escribir en un cuaderno. Fechas. Lugares. Las frases que había encontrado. Las caras. Las sensaciones. Todo. Como si fuera la primera vez que lo hacía. Pero no lo era. Porque en la última página del cuaderno, ya estaba todo escrito. Mismo orden. Mismas palabras. Incluyendo la última línea. Volverás al tren mañana. No confíes en el desconocido. Esta vez, no lo olvides. Desperté antes de que sonara el despertador. Tenía la sensación de no haber dormido en absoluto, como si la noche hubiera sido un simple parpadeo. Mi cuerpo se sentía raro, como si no me perteneciera del todo. Y mi cabeza, una presión constante, una especie de zumbido sordo que no se iba. Revisé el cuaderno. Las notas seguían allí. La advertencia seguía allí. Y lo peor, yo sabía que no era la primera vez que leía esas frases. Estaban demasiado grabadas, como cicatrices en mi memoria. Me vestí con el mismo abrigo. No porque quisiera, sino porque ya estaba colgado en la silla, como si hubiera estado esperándome. Cogí el cuaderno, la carta, y salí. El tren salía a las 9:47. Y yo ya lo sabía. Estaba escrito en una de las páginas. Vuelve a las 9:47. Todo empieza ahí. Subí al vagón. Todo parecía exactamente igual. El mismo anciano leyendo el periódico. La misma chica con auriculares. Y frente a mí, un asiento vacío. Lo sabía. Lo presentía. Minutos después, se sentó el hombre. El mismo abrigo gris. El mismo rostro. Solo que esta vez, me miró. Directamente. Como si supiera que yo sabía. Me tendió una nota. No habló. La tomé con manos temblorosas. No quise abrirla al instante. Lo miré a los ojos. Tenía una expresión que no supe descifrar. Ni amenaza, ni compasión. Solo, una mirada vacía. Como la de alguien que lo ha visto todo. Abrí la nota. Esta vez tienes que recordarlo. No somos extraños. Nos hemos visto muchas veces. Pero tú siempre lo olvidas. Me giré hacia él. ¿Quién eres? Él sonrió, como si esa fuera la pregunta equivocada. No es quién soy yo. Es quién eres tú, después. ¿Después de qué?
Después de qué maldito momento. Antes de que pudiera preguntar, el tren frenó de golpe. Se fue la luz. Un chirrido ensordecedor llenó el vagón. Y luego, oscuridad total. Al abrir los ojos, no estaba en el tren. Estaba en la misma habitación del principio. La que aparecía en las fotos. Frente a mí, el cuaderno. Abierto por la última página. Solo había una frase. Empieza otra vez. Pero esta vez, no confíes en ti mismo. La habitación era silenciosa, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Afuera no se oía nada. Ni coches, ni viento, ni pájaros, ni siquiera el paso del tiempo. Miré a mi alrededor. Todo era familiar, pero retorcido. Los muebles eran los mismos que en la casa de mi infancia, pero desgastados, como si hubieran pasado décadas sin uso. En la pared, colgado torpemente, había un espejo. Me acerqué. Mi reflejo no era el mío. Era yo, sí, pero más viejo, o más joven, o simplemente diferente. Había una expresión en mis ojos que no me pertenecía. Una sombra en la mirada. Una especie de cansancio que solo se ve en quien ha vivido el mismo día una y otra vez, sin encontrar salida. Entonces lo comprendí. No era un recuerdo. No era un déjà vu. Era un ciclo. Uno del que formaba parte sin saberlo. Un bucle que se reiniciaba cada vez que cometía el mismo error. Pero, ¿cuál era ese error? ¿Confiar en el hombre del tren? ¿Ignorar las señales? ¿Buscar respuestas en vez de aceptarlas? Volví al cuaderno. Esta vez, había una nueva frase, escrita con una caligrafía temblorosa que no era la mía. La única salida es no buscar más. Y debajo, con tinta más oscura, más reciente. Tú ya lo hiciste. Deja que otro lo intente. En ese instante, lo supe. No era el protagonista de esta historia. No era el primero. Ni sería el último. Mi papel era otro. Apagué la lámpara de la habitación, me senté frente al cuaderno, y escribí una carta. La misma que alguien, algún día, encontraría en el tren. La misma que desencadenaría todo de nuevo. Y antes de cerrar los ojos, solo pensé una cosa. Quizá esta vez, alguien logre salir. Fin.